Violencia huérfana de feminicidios ocurridos en el 2022. Estudio cualitativo elaborado por Taira Vargas García. ¿Qué hace, Taira, que miraras hacia allá? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que podamos conversar de este tema. El estudio de los niños y niñas huérfanos de feminicidio fue una iniciativa de la Fundación Vida Sin Violencia, que ha estado haciendo registros anuales de los feminicidios y acompañado de la cantidad de niños, niñas, adolescentes que quedan huérfanos de esos casos. Entonces, como la Fundación estaba haciendo esos registros y venía dándose cuenta de que no había información, no aparecía información pública sobre esa población, me pidió que hiciéramos un estudio sobre el tema. Entonces ahí fue que decidimos hacerlo y en conjunto con la Fundación y con el apoyo de la Fundación y con el equipo de investigación que yo dirijo, el equipo Vargas de Investigación Social, que nos dedicamos entonces a indagar cómo llegar a cada una de estas familias, cómo conseguir información de lo que pasaba o lo que pasa con esa población. ¿Cuáles son los temas que abarca el estudio? Bueno, el estudio inicia con primero vamos a decir, un contexto nacional de la situación de los feminicidios del país. Luego se pasa a ver las condiciones sociodemográficas de esa población, la edad, luego también las condiciones socioeconómicas que tienen, donde viven, la ubicación geográfica, las condiciones de las familias que los acogen, en qué condiciones están, la mayoría en pobreza. Luego pasa también a ver la parte educativa, o sea, qué tanto están insertos o insertas en el sistema educativo. Ahí pudimos ver las situaciones de deserción escolar, las situaciones de exclusión. ¿Se repite la violencia en sistema. esos hogares, Taira? ¿Se pudiera repetir casos de violencia en esos hogares que los acogen? Sí. Luego pasamos a ver esa mirada intrafamiliar. ¿Qué pasa a nivel intrafamiliar? ¿Cuáles son las prácticas de crianza que existen? Y en esas prácticas de crianza encontramos casos del uso de violencia para castigar, ¿no? Reproduciendo y revictimizando a estos niños, niñas, adolescentes. También analizamos la estructura familiar y ahí nos dimos cuenta de un dato sumamente interesante, y es que no solo son acogidos por abuelas, abuelos, del lado paterno y materno, tías, tíos, sino también hermanos y hermanas, que la víctima, a sabiendas que iba a perder la vida porque estaba siendo amenazada, y ya veía la ruta que estaba su situación, y que había hecho denuncias, ¿no?, al respecto, y habían órdenes de alejamiento, advirtió a algunos de sus hijos e hijas sobre ello, y en algunos casos les asignó que el cuidado de sus hermanitos y hermanitas. ¿Esos hermanos mayores o menores? Mayores. Son hermanos y hermanas mayores. Pero eran menores. Pero mayores de edad, digo, no, mayores de edad. Ellos se quedaron, los mayores de edad se quedan con los pequeñitos. Con los más pequeños y las más pequeñas. ¿Pero son mayores de edad o hay también menores de edad a los que les hacen esa asignación? No, fueron mayores de edad. Imagínate un niño de 18 años cuidando uno de 5. Pero bueno, eso no es raro. O sea, hay muchas familias formadas por menores que están con otros menores. Claro. Que tú eres responsable de cuidar a tu hermano, ya tú eres el hombre de esta casa, en situaciones donde no hablamos de feminicidio, y en el caso de feminicidio, tanto peor. Exacto. Y además de este análisis, también está el análisis institucional, o sea, cuál es la respuesta que recibe esta población. Entonces ahí están las informaciones que obtuvimos con las entrevistas a las diferentes instituciones que tienen programas, ¿no? Como es el programa Supérate, como es el Ministerio de la Mujer, como es el CONANI, como es la misma Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, algunas ONGs, instituciones religiosas
y comunitarias que tienen que tienen alguna manera de apoyar a estos niños y niñas, y también se analiza un poco qué pasa con todo esto que reciben, y además un análisis importante es el análisis psicoemocional. O sea, eso. ¿cuáles son las condiciones de esos niños, niñas, adolescentes? ¿Qué dice la comunidad? ¿Qué reciben? ¿Cuáles son los vacíos en ese estado psicoemocional? Ahí te tengo una pregunta. Espera, perdóname. Continúa, Taira. Tú puedes anotar tu pregunta, please. Continúa, Taira. Entonces, bueno, ese otro de los capítulos que nosotros consideramos muy importantes, que es este tema del estado psicoemocional de estos niños ni adolescentes. Otro dato interesante es que en la parte de la familia encontramos a niños, niñas, adolescentes que son hijos del padre que se suicidó y no de la madre a la que él mató. Ajá. Entonces, eso también lo integramos en el análisis, porque son huérfanos también. Sí, claro. Y huérfanas. Claro, ¿no? claro. Y requieren también de un apoyo en ese sentido, ¿no? Yo quisiera corregirte, y perdóname, apoyo no, protección. Protección, porque es que voy por ahí, Yanira. ¿Qué hace que ustedes como fundación miren hacia ese que es un escenario no solamente invisibilizado, muy digamos que discriminado? O sea, murieron estos papás, este hombre se suicidó, fue preso. ¿Qué pasa con estos muchachos? ¿Quién les da respuesta? Pero no miramos hacia allá. ¿Qué hizo que ustedes miraran hacia allá? Primero, felicitarle, porque para nosotros es un honor estar este Día Mundial de la Radio, con el poder que tiene este medio de comunicación y con toda la responsabilidad social que ustedes llevan a través de la educación en este espacio. Gracias, Yanira. La Fundación Vida Sin Violencia fijó la mirada en los huérfanos porque son las víctimas, como bien dijiste, invisibilizadas por décadas. Sí. ¿Qué pretendemos con este estudio? Que se visibilice, porque en muchos casos hasta son testigos. Claro. De esos feminicidios. Y no es justo que no haya una protección efectiva y oportuna como merecen. Entonces, como llevamos esas estadísticas con estos indicadores importantes, tenemos que ver que la tomamos de los medios de comunicación, que hay un subregistro. Por supuesto. Sí, claro. Porque no siempre esta víctima sale como que se quedaron tantos hijos. Hay que ver el trauma tan complejo, porque hay casos de 5 y 6 hermanitos que, aparte de perder de la noche a la mañana, la mamá, el papá, también los separan de sus hermanitos. Exacto. Y también los trasladan desde el lugar del hecho a otras localidades, como evidenció la doctora Taira en este importante estudio, que tuvo que dar varios viajes. Se realizó en 10 provincias del país, y para localizarlo tuvieron dificultad. Entonces, como bien dice ella, se revelan tantas cosas. Siguen siendo víctimas de bullying en el colegio, donde le dicen, tu papá es un asesino, mató a tu mamá, o mi papá no quiere que me siga juntando contigo porque tu familia es asesina. Otro dato revelador es que las familias paterna y materna se separan, se dividen, se culpabilizan. Y aquellos niños indefensos en el medio de todo en eso, el medio de pierden su familia, este trauma. también. Exacto. Entonces, pero también además otros datos importantes. hay una situación, o sea, podría ocurrir que, no sé lo que encontraste, Taira, que mientras mi mamá trabajaba, a mí me cuidaban en la casa de mi abuela paterna, pero ¿cómo me van a llevar a la casa de mi abuela paterna con quien yo establecí un vínculo? Y ese vínculo también se mutila. Sí, mira, hay algo muy interesante en el estudio. Algunos de los niños, niñas, adolescentes apelan a la necesidad de que las familias no continúen manteniendo los niveles de culpabilización que tienen hacia uno o hacia otro. Y todos los mensajes de lo que pasó. Porque ellos
un dato que a mí me pareció muy interesante que decía un adolescente y era mi papá y era mi mamá. O sea, era mi papá y yo lo quiero seguir recordando como mi padre que me trataba bien y mi mamá que me trataba bien, ¿no? Y en algunos casos, el hecho de poder vivir con su hermana, los que viven con hermana o con hermanos, y no con la familia paterna y materna, tiene que ver también con eso de preferir no tener que estar escuchando continuamente todos estos conflictos, ¿no? Porque la familia paterna culpabiliza a la mujer y la familia materna culpabiliza al hombre, ¿no? Entonces, esas situaciones las sufren ellos. Estos muchachos se quedan atrapados en eso. Y en las comunidades también hay mucha tendencia a culpabilizar a la mujer, a decir él era un hombre bueno, no sabemos lo que pasó, eso era ella, que estaba desacatada. Exactamente. Entonces, todo eso afecta a esa población. De alguna manera los revictimiza de nuevo y los somete a una situación difícil en la que ellos quieren salir. Y la búsqueda de la salida muchas veces es la ruptura con esa situación familiar. O sea, porque comunitaria. estamos hablando, Taira, de que no solamente ellos tienen que vivir el duelo de la pérdida, sino que también ellos tienen que desarrollar herramientas para defender a su mamá de lo que la gente dice en los barrios. Así es. Por ahí va mi pregunta, Taira, y precisamente el tema de la escuela, porque hay muchos niños que la escuela es un escape para muchas cosas, por los beneficios. Reflejo de muchas cosas también. No es solo el reflejo, pero lo vimos en pandemia, muchos niños que dejaron las escuelas experimentaron violencia que la escuela no la tenían alimentación. ¿Qué vieron en el estudio con respecto a esos niños y sus pares? Profesores, porque hay papás, por ejemplo, hay niños que pueden decir, mira, mi papá no quiere que yo me junte contigo, pero tal vez una profesora diga, mira, yo te protejo, yo te cuido. ¿Qué se vio en ese estudio y qué descubrieron con respecto al entorno escolar de esos niños? Mira, yo creo que voy a decir algo un poco fuerte, pero los centros educativos no necesariamente son, todos los centros, porque muchos centros sí lo son, lugares de protección. Y Josefina lo sabe, que ha trabajado en el sistema de protección de la niñez. O sea, los centros educativos son escenarios de mucha violencia. Lo hemos evidenciado y aquí de muchas relaciones adultocéntricas, donde no se entiende todavía que los niños, niñas, adolescentes son sujetos de derechos, ¿no? No se reconocen los derechos que tiene esta población. Entonces, como tú no trabajas derechos en la escuela, tú tienes una población infantil, unos docentes y unos directores de centro que no manejan lo que significa el respeto a los derechos de la niñez y lo que implica tener a un niño, a una niña, a un adolescente que es víctima de violencia, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, el centro educativo no es un entorno de protección. Y eso lo estoy yo viendo desde el 2006, cuando estaba estudiando la niñez y adolescencia en situación de riesgo, ¿no? De que realmente no es así. Que revela también que muchos profesores responsabilizaban a la familia de darle el seguimiento psicológico que estos infantes requerían. Por ahí voy. ¿Y con qué recursos económicos? Pero no solamente con qué recursos económicos, con qué recursos técnicos. Y emocionales de las mismas personas. No. A donde yo voy es a lo siguiente, o sea, hay una situación aquí y es que esto no puede ser manejado. Nosotros tenemos claro que no somos la excepción cuando se trata de evaluar lo por debajo que estamos en el servicio psicológico. O sea, nosotros tenemos menos psicólogos de lo que la población necesita. Sí. Cuando estuvimos en la graduación del doctor Santiago en México, hablaban de que hay un déficit de psiquiatras para la población en muchos países e igualmente hay un déficit de terapeutas. En el caso particular del tema de violencia, son terapeutas especializados. Lo que deberían de trabajar con esa población. No es que esa población trabaje ni con estudiantes ni con recién egresados. O sea, se necesita una especialización. Entonces, y se necesita un programa de intervención. Esto que ustedes han hecho, esto que ha hecho la Fundación Yanira,
habla de lo que se debía hacer, de cómo debía manejarse, y hay alguna propuesta para poder lidiar con esta población, que es una población que no se ve, está invisibilizada. O sea, se murió tu mamá, se murió tu papá y ya, yo me desentiendo. De hecho, nosotras visitamos después de la presentación a Conani, preguntamos por un protocolo que hay sobre protección a niños, niñas y huérfanos por feminicidios. Huérfanos por feminicidios, y lo que nos dijeron es que necesita actualización, porque tiene un concepto muy... ¿cómo fue que nos dijeron? Seguro, bueno, pero viejo, existe. Existe. Existen papeles. El año pasado tuvieron 2 reuniones en búsqueda de actualizarlo, pero yo creo que, pero es que esto ya amerita el soporte psicoemocional una es urgencia. deficiente. No, es deficiente el soporte. El estudio Totalmente. Es totalmente deficiente, y tanto peor cuanto más nos alejamos de la capital. Exactamente, porque el problema es que ¿quién da el soporte psicoemocional? O sea, lo que tú dices, hazte un mapeo de quiénes son las áreas o los lugares o las instituciones que pueden ofrecer ese soporte. Entonces, tú tienes los centros educativos, que son los que tienen más cerca de las comunidades. Los centros educativos que tienen personas de orientación. Exacto. Más no psicoterapia. Pero estas personas no tienen dentro de sus roles, dentro de sus funciones, es darle acompañamiento a estos niños ni adolescentes. Tampoco manejan las herramientas para eso, ni conocen, porque el protocolo lo estuvimos mencionando en las entrevistas y no lo conocen el protocolo. No conocen el protocolo. Lo que pasa es que ese protocolo... Doctora, por favor. El protocolo se estableció ya hace un tiempo, creo que en el 2000, no tengo específicamente la fecha. En lo que respecta a mí y conociendo el tema de los sistemas de protección, no es un protocolo de protección, es un protocolo para apoyo económico, social y demás. Okay. Ciertamente. No es tratamiento de trauma. Absolutamente. No hay tratamiento de trauma. Entonces, yo quiero hacer énfasis en eso porque ya se conoce tantísimo cómo un trauma de esta magnitud afecta el desarrollo integral de un niño, niña, adolescente, y sobre todo si esto incluyendo ocurre, su desarrollo neurológico integral completo, y sobre todo cómo afecta y cómo se va afectando el desarrollo cerebral, sobre todo si está ocurriendo en primera infancia. Entonces esto requiere de una intervención técnica profesional especializada. Con un programa especializado. No puede ser una visita, 2 visitas, que te vea un psicólogo, que te vea una orientadora. Y después están comiendo, te estoy dando 2,000, no sé qué cantidad de dinero le dan, te doy los libros, te doy los uniformes, pero eso no es una intervención de protección. No lo es. Ante una población que va a experimentar personalmente muchas yo digo cosas. que tiene una triple tragedia. Claro. Se muere el papá, se muere la mamá, pero aparte de eso va perdiendo su Me entorno y desarraigo. su familia. No, y Totalmente eso desarraigado. que tú mencionas, Josefina, incluye el tema del acompañamiento. Y eso no hay. No existe. O sea, no hay nadie que le dé acompañamiento a esa población. Mira, Taira. Perdón, y a eso se le suma que la crianza que reciben de esa familia acogedora tampoco es con disciplina positiva. Pero claro. Exactamente. Pero entonces aquella criatura, aquellos niños, niñas, adolescentes aumentan su agresividad. Pero por supuesto. Por lo menos que conoce la violencia. Mira, yo lo he compartido con anterioridad. Yo formo parte de un equipo de intervención en crisis que tiene UNIBE. Nosotros actuamos al servicio de del Ministerio de Salud Pública. No cobramos por ese servicio y cada vez que nosotros somos convocados, la doctora Vanessa Espaillat, que es quien encabeza este equipo, la doctora Espaillat diseña un protocolo de intervención. O sea, que no es genérica la intervención, es personalizada. Se diseña un protocolo de intervención. De hecho, nosotros la última intervención que hicimos, la hicimos en San Cristóbal, hicimos 3 intervenciones y se diseñaron 3 protocolos diferentes para cada una de las intervenciones. Pero, es que ahí tengo una pregunta como terapeuta. Va un equipo especializado en manejo de trauma.
va un equipo especializado en manejo de trauma, pero ¿qué pasa? Hicimos 2, 3 intervenciones y ya no más. Y ya no más. Así no. Y Pero ya no en más. este caso se requiere hacer un programa, porque Y es lo que tú has hablado del tema de lo integral, porque es que hay, Claro. y hay acciones, pero son acciones separadas. Puntuales. Y yo personalmente pienso que, y esto es una crítica que siempre la he elevado, Sí, sí. en el sentido de que definitivamente nosotros tenemos que ser autocríticos. Las instituciones gubernamentales y sobre todo las instituciones que están trabajando para protección de niños, niñas y adolescentes tienen que ser autocríticas, tienen que mirarse. Tienen que hacerse una y radiografía. tienen que ver dónde que estamos fallando. Porque yo insisto mucho, y hablo en primera persona, proteger a los niños no es darle una tarjeta. Ni ¿entiende? comprarle unos libros. No es darle los Ni en libros. Navidad, Es proteger hacerle- de manera integral todos los derechos que se vulneran. Entonces aquí creemos que, bueno, yo soy buena, yo te doy, y es suficiente, y no lo es, porque las intervenciones que tienen que ser programadas a corto, mediano y largo plazo. Mira, yo recuerdo justamente una película que tú nos recomendaste que me llama mucho la atención. Había una situación en que el papá había fallecido y estaban culpando a la mamá del homicidio de ese niño. Y recuerdo que era en Francia y la fiscalía le asignó un psicoterapeuta que acompañó durante todo el proceso que su mamá estaba en juicio a ese niño y velaba por la integridad del niño, de cómo se sentía, de hablarlo, de evaluarlo, de acompañarlo, de comunicarle las cosas, porque por ejemplo la mamá pagó la fianza y estaba, y cuando el niño le dijo, quiero que se vaya, ellos hicieron que su mamá se fuera, le buscaron un hotel y se quedaron protegiendo a ese niño. Entonces, mi pregunta, por eso hago este contexto, Yanira, ¿hay algún interés después del levantamiento de este estudio tan interesante que hizo Taira de las instituciones de modificar esos protocolos? ¿O se guardó? Bueno, en Ustedes Conani, lo entregaron. En Conani no solamente nos recibió la directora ejecutiva, Alexandra Santelice, sino todo un equipo técnico, y tuvimos como una mesa de trabajo, y de verdad que salimos Esperanzadas. sí, con la esperanza de que hay una actitud abierta, y nos agradecieron el valor del estudio. Hemos estado tratando... ¿Estos niños van a hogares? No, ¿algunos solo pueden van ir a hogares o no? Los que entrevistamos Depende. no fueron a hogares porque tenían familias, Tenían familiares. familiares. Solo van Lo- a hogares cuando no tienen Claro. una familia Cuando de acogida. hay una situación de desprotección que no tiene una familia extendida. E inclusive si la familia extendida no tiene las competencias, ahí también pudieran entrar a un hogar de Exactamente. Y cuidado. ahí, Ahora, pero pero- quería mencionar de uno de los huérfanos que tenía interés de un arma para matar Al padre. a quien hizo que su papá asesinara a su mamá. Ujú. Ese era el concepto de él. O sea, Sí. ¿a dónde llegan los niveles? O sea, él Esa entendía es que su otra. papá no era ¿Cuáles responsable, son? sino una Exacto. gente provocó a su papá para que ¿Cuáles hiciera son eso. los riesgos de esta población? Mira, son muchos. Por Hay ejemplo, mucha rabia, me imagino. yo he entrevistado adolescentes en otros estudios que están en situación de calle, Ujú. que son huérfanos de feminicidios. He entrevistado adolescentes también vinculados a redes de narcotráfico de drogas, vinculados a redes de Explotación atraco, sexual. que hacen sicariato, o sea, que le Oh, pagan Dios. para matar. Oh, Dios. ¿No? Oh, Dios. Que son huérfanos de feminicidio. He entrevistado a adolescentes de sexo femenino que están en situaciones de explotación sexual, de trata, de diversas modalidades de trata, ¿no? Entre ellas matrimonio servil, explotación laboral, que también fueron huérfanas de feminicidios, ¿no? O han emigrado engañadas dentro de una red de trata y están en otros países y que también fueron huérfanas de feminicidio. O sea, la población huérfana de feminicidio tú la encuentras. Por ejemplo, yo que casi siempre en todos los estudios que hago trato de indagar Sobre quién la fuera historia. tu familia, con quién tú vivías, incluso a personas adultas. Y es un O sea, poco yo la hago historia historia de de los vida. huérfanos por SIDA, ¿te acuerdas? Exacto, Que era VIH terrible. también. Personas que Porque viven hay así. un tema que no hablamos, que es el estigma. Sobre Es todo el esa punto, parte. que sobre esos niños, esas niñas adolescentes, hay una carga de estigma, Claro. ¿no? Pero además está la carga de una cultura patriarcal donde la mujer siempre está en desventaja, ¿tú entiendes? O sea, el hecho de que
el manejo que se da de los feminicidios, tanto en los medios de en los comunicación, medios, sí. Sigue siendo que ella en se toda lo la vida, buscó. sigue siendo Ella se lo buscó. culpabilizando a la mujer. Claro, razones, ¿no? y Y la razones gente desconocidas. y la Sí. gente siempre quiere saber por qué la mató. Claro. Entonces ya tú sabes lo que hay detrás de ese ¿Qué por hizo qué la ella? mató. Algo ¿Qué hizo ella. Algo Algo hizo ella, Algo que la hizo. mató. Algo hizo Que ella. la mató. Entonces, todo eso, de alguna manera, es todo un espectro que afecta muchísimo a esa población. Y hay poblaciones de estas que, eso lo vimos en el estudio, el deseo de aislarse, ¿no? Y caso, por ejemplo, de adolescentes de sexo masculino que viven solos. Consumo. No encontramos consumo, pero hay riesgo de consumo, Yo porque tengo- es cuando tú y vives otra depresión, cosa. por ejemplo, hay niños que están viviendo cuadros fuertes Eso te iba a de preguntar. agresividad, de violencia, supuesto. Yo te iba que a pelean preguntar con los eso. niños de la comunidad, pero entonces cuando pelean con los niños de la comunidad, lo aíslan, pero también le pegan. Hay una cosa, ¿Entiendes? Entonces, hay una cosa, ahí Taira. tengo dos Nosotros, preguntas. perdona, nosotros estamos hablando, digamos que yo me estoy colocando en el contexto de Santo Domingo. ¿Qué pasa con el esto sur. cuando estos niños se van más? Cuando, No, cuando este escenario se extiende, si este estudio te indica dónde es mayor el riesgo, dónde es mayor la violencia. Nosotros hicimos el estudio en 10 provincias. En 10 provincias. Las 10 exacto. provincias están distribuidas en las 3 regiones, entre las 3 grandes regiones del país, ¿no? Porque tenemos otras distribuciones regionales, ¿no? O sea, tanto en el este como en el sur, como en el Cibao. Y en Santo Domingo. Entonces, en realidad, el territorio no marca diferencia en los perfiles, ni marca diferencia en los perfiles de las familias acogedoras. El territorio influye en el desabastecimiento, influye en la reducción de alternativas y de opciones para mejoramiento de las condiciones de vida, ¿no? O sea, un niño, niña, adolescente, una familia que vive en la zona rural tiene menos posibilidades de obtener fuentes de ingreso. Un elemento también que se destaca en el estudio es la irregularidad en las normativas de los programas sociales. Sí. O sea, los programas te sociales... llegan hoy, pero no te llegan en 3 meses. No solo eso, o sea, gente que tenía una tarjeta, el papá tenía la tarjeta, el papá se suicida y ya esa tarjeta no le queda al niño. Claro. No le queda al niño. O el caso de la mamá, no le queda a la familia. O el caso de... Hay que volver a todo el proceso y estos niños pueden ser beneficiarios. No. Debieran ¿O no se ser. contemplan estos niños como beneficiarios? Dime, Josefina. Yo quiero, algo que me llamó la atención cuando se presentó el estudio, que una persona en una institución X se paró un poco para defender a su institución, y una de las cosas que ella planteaba y decía, no, pero es que nosotros en diciembre les regalamos, Wow. es que le damos los libros para la escuela. Pero es que la continuidad. Por eso, Era pero lo que decía Yanira. a lo que te voy a decir, lo que entienden Lo que ellos de en su lo cabeza que entienden que es su apoyo y requieren su trabajo. estos chicos, y yo pienso que son dádivas Asistencialismo. en cierto sentido. Exacto. No es que es derecho no hay de un pro- ellos, y no hay un programa. Entonces, no hay un doctora, programa para en- ellos. Entonces, en ese eso sentido, habla de lo que se invisibiliza a esa ha población. sido difícil. A mí me tocó, Dice- cuando trabajé en Conani. Conani, un poco, se ha hecho difícil por la logística que tienen los programas sociales, porque quienes ingresan a los programas sociales tienen que ser mayor de edad, tienen que tener cédula, eso tienen es una terrible. serie de requisitos. Y a mí me consta que se trabajó por mucho tiempo intentando que los programas sociales Se abrieran hasta priorizaran allá. a esta población vulnerable. Y no ha sido, y no fue posible, no sé si ahora. Pero No, y lo mira, grave del perdón, problema, Que dime, usted Yanira. habla de, la misma persona dijo que nosotros tenemos que a veces utilizar de nuestros propios recursos. Pero es que no se trata de eso. Claro. Pero no se trata de eso. No llegamos a mirar que realmente No se hace la radiografía. estamos haciendo lo que se requiere. Lo que estamos Ya, sí. diciendo, Una- lo que comenzamos una diciendo de las- es una población invisibilizada, y hay como una especie de limbo para Exacto. para la Quiero protección a resaltar, esa una de las población. recomendaciones claves del estudio es
lograr una contextualización de los programas sociales. O Ok. sea, no es posible que los programas sociales en este país, ni ninguna de las políticas que se desarrollan, Lleguen hasta estén donde ellos. basadas a una visión de la familia reducida A papá y mamá. a papá y mamá. ¿Me entiendes? Ok. ¿Me entiendes? Entonces, lo más que pueden hacer es priorizar la población mayor de edad. Óyeme, cuando tú tienes un sistema de protección a la niñez y Todo tú lo que te sabes previene. que existe una niñez Vulnerable. vulnerable Muy que vulnerable. vive sola, ¿Cómo que tú la vive ayudas? sola, adolescentes que viven solas, madres adolescentes que son jefas de hogar que viven solas con sus hijos, esa población queda totalmente fuera de todo. Yo tengo de dos todo, porque preguntas. incluso ni siquiera pueden ir a la fiscalía. Cuando yo fui a una fiscalía una vez, estando haciendo un estudio, vi a una adolescente que se acercó a la fiscalía Y no le recibe la denuncia. y no le recibieron la denuncia. Después en la Procuraduría me dijeron que eso no debió ser, porque se supone que debe recibirla. El cuartel tampoco le recibe la denuncia. ¿Me entiendes? Cuando tú vas a hacer estudios, la mayoría de las instituciones que trabajan la protección de la niñez la desprotegen, estableciendo que tú no puedes entrevistar a un niño solo. Y tiene que ser con un adulto. Y si ese adulto es un abusador, El abusador, claro. No tiene cómo ¿Cómo tú desarrollarse ¿cómo tú contigo. esperas que impacta la Y- que la impacta respuesta. la respuesta. Y por ahí, Exactamente. pero por ahí va mi perdóname, pregunta. es peor de lo de lo que yo de lo que yo me y imaginaba. cuando pierden los seguros, Mira, no, que quiero resaltar los también seguros de algo. salud, La todo barra de eso, cristal, todo claro. está fuera. Zoila, que duran, según el estudio, hasta 3 meses para lograr un acta de defunción. Exacto. Tu Y con pregunta. eso ya se limita todo tipo de ayuda es de peor, acceso es peor. a un Por eso, programa. Justamente mi Cristal. pregunta Así. iba por ahí, Taira, porque me preocupa lo siguiente. ¿Cómo CONANI o las instituciones pertinentes evalúan las personas con las que esos niños se quedan? Porque, por ejemplo, si tú tienes un niño que es huérfano de feminicidio ahora mismo, ¿cómo tú sabes que en la casa que tú estás poniendo a ese niño no lo van a violar, no lo van a violentar? ¿Cómo tú haces esa depuración? ¿Existe una depuración? No se evidenció. En su mayoría esos niños están felices donde están o son víctimas de violencia también. Mira lo que pasa. El proceso, se hace un levantamiento, pero no es CONANI. CONANI no cuenta con recursos humanos el protocolo lo lleva ni Prosoli. económicos Ay, Dios, para yo ya no llevar ese programa. El protocolo lo lleva Supérate. Supérate, perdón. Supérate. El nombre ¿Cómo Entonces, la cosa? pero es que Espera, ¿dónde se espera, retira Supérate perdóname, con perdóname. el programa perdóname. Originalmente fue Prosoli, que ahora Exacto. es Supérate. Exacto, el programa dirigido a niñez huérfana de feminicidio inició No entiendo. cuando está con Prosoli. Sí. Entonces, siguió Pero para dádivas. en Sí. Supérate, claro. Básicamente. Claro, pero Supérate junto al Ministerio de la Mujer es que hace el levantamiento de información. Ahora, Supérate tampoco cuenta con recursos. Supérate tiene un equipo que con poco tiempo que han ido formando, que tienen Claro. psicólogas, que incluso tienen una persona que es especialista en trauma, pero no da para el país entero. No. Pero claro que no. Ni para Santo Domingo. Ella no da ni para la provincia de Santo Yo Domingo. Entonces, quiero la pobre. a pesar de que Supérate tiene un personal que trabaja en las comunidades, pero las funciones No de tiene ese la personal expertise. no es ofrecer información sobre esos casos, dar acompañamiento, dar seguimiento, quién evalúa a esas familias, como tú dices, son evaluaciones, como tú dices, Zoila, que debe ser un equipo especializado, Claro. que va al campo, y no es una evaluación de un día con una entrevista, es un proceso. Porque ¿cómo tú observas conductas violentas? Aquí se hacen muchas encuestas Falta de y a estudio, veces en ¿no? las encuestas no aparece la violencia que se ejerce en la familia. Porque si tú le preguntas al niño en una situación en el que tiene al lado al adulto, Está normalizado. Exacto. Además de que está Lo normal. normalizado. Entonces, Doctora, la además de que violencia- está usted normalizado. violencia encontró que necesita hasta 9 observación. convivían en un espacio muy Claro. limitado. El Quiero, tema de la quiero sinaloense. traer un Dice, tema lo normal. que a mí me Un resultó correazo. muy ruidoso, y es que la mayoría de los feminicidios ocurren con personal castrense.
Eso es muy importante lo que tú planteas, porque incluso en el estudio la mayoría de los feminicidas fueron personas, policías, militares, o de la DGCET, o una persona que es guardia. Todas personas vinculadas al área de seguridad. Edades. Y lo grave del caso es que cuando ocurre el feminicidio, antes de ocurrir el feminicidio, muchas veces este personal ya ha herido. Tiene ya historia. había herido, ya había hecho un historial de O sea, violencia. el debut no es matar. el No, matarla. ha hecho, y entonces las instituciones le quitan el arma de reglamento y ya, punto. eso es todo. No lo llevan preso, no lo investigan, Por eso no que casi analizan el siempre caso es y entonces apuñalada. repiten, ¿no? O usan otra arma. Entonces, eso fue uno de los datos que sale en el estudio, pero que hay un registro que hacen anterior al estudio, donde también se plantea la alta presencia de estas personas con este perfil de cuerpos de seguridad en los feminicidios. Tengo un momentito, déjame contestar esta llamada para irnos a publicidad. Buenas tardes, hello. Buenas tardes. Le escucho, hola. Gracias. Una pregunta, yo estuve escuchando un poquito más tarde, pero sé que fue un estudio de esas cosas. Yo soy maestra y yo tengo niños que son de unas casas que son orfanatos. Ajá. A veces hay niños que han sido víctimas de casos de feminicidio y de violencia en casa y lo llevan a esos orfanatos y siguen teniendo unas conductas que de verdad da mucha pena. Entonces mi pregunta va hacia que a esos niños, cuando los acogen en los hogares o en los orfanatos, le dan seguimiento. Porque en las aulas de las escuelas se ven muchas cosas con estos niños cuando están en casas de acogida. Gracias. La respuesta cuando regresemos, ya volvemos. Uno de los temas. Difícil, es un tema difícil. Soy la es quería un tema tratarte, o sea, espinoso. hablamos de los agentes militares. Permíteme, estamos hablando de esta presentación de los resultados de este estudio de situación de la niñez y adolescencia huérfana de feminicidios ocurridos en 2022, un estudio encabezado por la doctora Taira Vargas García a solicitud de la Fundación Vida Sin Violencia, que dirige Yanira Fonder. Y, oye, es que tiene que llegar un momento en que debamos asumir, es una aspiración, que debamos asumir que no es un cuestionamiento personal. Por favor. No, esto no lleva, o sea, conversaba ayer con el doctor Santiago, médico psiquiatra, el hijo de la doctora Luna, y él decía, es que la ciencia no se basa en creencias, la ciencia se basa en evidencia. Entonces, no es la creencia de que esto va dirigido de manera personal o que yo estoy tratando de atacar a un partido y a otro no, que si este lo hizo y que si el otro no lo hizo. Es que hay una realidad ahí, y hay una realidad de una población que se diluye. Así es, no se trata de culpabilizar a X institución, sino de aportar y de aunar esfuerzos en búsqueda de una urgente protección a la niñez huérfana de feminicidios. Y quería aportar que no solamente tienen armas los victimarios que pertenecen a las instituciones castrenses. En las estadísticas que lleva la Fundación Vida Sin Violencia, vemos que el arma de fuego es que predomina en los feminicidios siempre, y no sabemos hasta qué punto son eficientes esas medidas. No. Los exámenes psicológicos que se suponen hacen por el porte de arma de fuego. Sí. O sea, eso debe regularse con mayor eficacia. Pero Porque bueno, cualquiera tiene un arma. eso en el caso de armas, que son militares. Es que la mayoría de los feminicidios se cometen con armas de fuego. Son armas legales, Precisamente. son armas legales, no Claro. son armas legales. legales. Ese No es son el armas problema. legales, ya. El problema que ya. dice Yanira no solo es al análisis a quien le venden el fuego, el análisis a quienes entran a los cuerpos castrenses. Porque el problema que tú tienes ahí es que tú tienes unos cuerpos castrenses que tienen toda la legitimidad para
portar un arma de fuego Ivonne, no y te son vayas. una amenaza para la población en general, pero sobre todo quienes conviven con ellos. Y yo tenía una pregunta que la hacía fuera del aire, que era la que me quedaba pendiente, Taira, es ¿cuáles son las secuelas en la salud mental de estos huérfanos del feminicidio? Porque evidentemente algún trauma tienen que tener. Sí, mira, esa es una pregunta muy interesante. El estudio no podía responderte la pregunta Claro. porque hay un trabajo que hay que hacer. Que nosotros no somos especialistas en el área de salud mental, nosotros somos investigadores y te estamos dando a ti, instituciones encargadas de ofrecerle protección a esa población, Ustedes hagan la el información resto. para que ustedes hagan el resto. Exacto, Entonces, exacto. ¿qué ofrece el estudio? Toda la información y la evidencia de que se necesita un programa, como decía Josefina, integral de protección a esa población. ¿Qué se necesita? Hacer estudios de cada uno de esos niños, niñas, adolescentes, en términos de cuál es su condición en salud mental, con pruebas psicológicas, un proceso que toma un tiempo largo, no es yo ir a hacer una entrevista y ya, no, yo tengo que hacer un proceso. Y una intervención. Que además Y una habría, intervención. habría que saber Exacto. si hay disponibilidad de instrumentos actualizados. A propósito de Exacto. esto que planteaba Josefina, de que hay un protocolo, que tan actualizado pudiera estar ese protocolo y qué tan actualizados están. Yo recuerdo haber hecho un estudio en Najayo con mujeres asesinas y el instrumento era sumamente obsoleto. Conclusión, invalidadas todas las pruebas, absolutamente todas invalidadas. Entonces, bien, ¿qué puede pasar? O sea, tú hablabas, Josefina, antes de estar, mientras estábamos fuera del aire, tú comentabas de que cómo debían especializarse los centros o los hogares donde estos niños son remitidos, los niños que no son enviados porque hay una familia que los puede acoger, aunque haya un nivel de riesgo en esa familia de acogida. Claro, mira, en los sistemas de protección infantil todo está protocolizado y nada está nuevo bajo el sol. O sea, hay muchos protocolos, intervenciones que son muy específicas de acuerdo a la población que tú vas a intervenir. En el caso de estos chicos, si tú lo vas a colocar en una familia extendida, aún sea extendida, tú también tienes que garantizar que en esa familia todos sus derechos estén asegurado, y tú tienes que apoyar técnicamente a esa familia, cómo tú vas a acompañar a ese chico ante esta situación. Y no se diga de la intervención en el momento agudo, una intervención en el momento de la crisis, crisis, luego exacto. en la intervención media y a largo plazo, porque como dijimos cita de en un seguimiento. momento, nosotros no podemos hacer una intervención, una visita de ¿y cómo están? ¿Todo bien? Nada. Tú tienes que intervenir porque mucho se está hablando y mucho se ha estado estudiando sobre el impacto de los traumas en la infancia, cómo esto afecta el desarrollo cerebral y la calidad de vida y el curso de vida de las personas. En el caso específico de cuando un niño o una niña requiere de ser acogido en un centro de atención, en muchos países los centros están tipificados de acuerdo al perfil. Porque nosotros tenemos muchos chicos que tienen trastorno de conducta, muchos chicos que tienen, que han sido agresores de la ley y por tema de edad no lo puedes colocar en un centro de retención. También tú tienes muchos chicos y chicas que tienen trastornos mentales serios. Entonces, cuando tú no puedes mezclar esa población no se tratan igual y sus tampoco. intervenciones son diferenciadas. Entonces, yo pienso que es una de las dificultades que tiene el sistema de protección de nuestro país. Ivonne, ¿tú quieres venir a compartir con nosotros Por favor. tus experiencias a propósito de lo que ocurre ante la ausencia de seguimiento? Y es que definitivamente el seguimiento no se da. Para nada. El seguimiento no se da. El que se da es muy limitado. No es limitado, no es es suficiente. muy limitado en Y tiempo, pudiéramos limitado en tiempo, decir, limitado en calidad de la especialización de quien da el y seguimiento. pudiéramos decir que no se da realmente. No se da. Sí,
Hola. Ivonne, como reportera, Sí. en tu tiempo de reportera. Así es. Para el periódico 7 Días, bueno, el ejercicio obligado, ¿no? Trabajando con Margarita Cordero, una militante y preocupada por esos temas. Bueno, procuramos a ver qué pasa con esos niños olvidados del feminicidio. ¿Cuántos son los niños olvidados del feminicidio? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es su vida? Y efectivamente, tuvimos la suerte de poder conseguir, y con acompañamiento psicológico, el testimonio de 2 niños que estuvieron presentes al momento de que su madre fue asesinada. En uno de los casos también a su tío, y suicidado uno, preso otro. Fueron historias terribles. Uno de San José de Ocoa, otra fue aquí en la capital. ¿Y qué pasó con esos niños? Bueno, en el caso del varoncito... ¿Qué edades tenían en ese momento? Él tenía 7 años y tenía en ese momento cuando su papá mató a su mamá y a su tío. Su abuela estaba ahí, pero pudo salvarla. Bueno, el caso es que él presenció esto. ¿Qué pasó con ese niño? Lo primero que pasó fue el desarraigo, totalmente, absolutamente. ¿Dónde se queda? Ni una familia ni la otra, porque Exacto. empiezan entonces las culpas, eso narraban. Y conversamos con ese niño y es una historia, está ahí, ojalá que pudiera verla. Se llama Los olvidados hijos del feminicidio, las historias de A, B, porque así decíamos para protegerlo. ¿Qué pasó en ese momento cuando ocurrió el hecho? Tenía 7 años. La entrevista se la hice cuando tenía 9 años. Y después, 6 años después, yo me encuentro por casualidad en la casa frente a frente, donde había ido en ese momento a conversar con él por otras razones. Y cuando yo pregunto, ¿y fulano? Me dice, fulano se murió. ¿Y qué pasó? Una sobredosis. ¿Por qué? Porque Con él 15 había años. sido protegido por la humanidad de 2 señoras que ya ni tenían las herramientas para acompañarlo, solamente la humanidad buena voluntad. y la buena voluntad. Que no es suficiente. Que no es Sí. suficiente. No lo es. No fue Gracias por intervenido decirlo. nunca psicológicamente ese niño, y ese niño terminó en la calle, terminó con violencia, terminó consumiendo drogas y, por supuesto, ese niño terminó muerto de una El sobredosis. consumo de sustancia como el mecanismo de anestesiar. Así es, porque ¿cómo para puede, anestesiar, sí. ¿cómo puede lidiar un niño con un tema tan grande y tan terrible como ese sin Pero es que acompañamiento? no Entonces, bueno, es que él no lo vio. Bueno, no lo vio, pero lo escuchó. No lo vio, pero lo escuchó. Ahora Lo que tú escuchó, hablas pues. de 7 años, perdón, el año pasado, a principios de diciembre, hubo un caso, 3 niñitas, la mayor de 7 años, le gritaba, papi, por favor, no la mates, no mates a mami, papi. Y él le dio 7 estocadas delante de ella. No, y Imagínense el trauma, o sea... entonces, dentro de la población entrevistada, encontramos que gran parte de los niños, niñas, adolescentes vieron las escenas. claro. Entonces, cuando tú te pones a procurar y tú dices, ¿pero cuántos son? Fuimos a la oficina de la Procuraduría, se repartían las culpas, incluso se había hecho un estudio. ¿Se sigue repartiendo? Sí, se repartían las culpas. No, Sí. porque entonces Conani no tiene paso. Sí. No, porque no es a mí que me toca intervenir, pero que cuántos son. Se había hecho un estudio, 2 investigadoras desde el Ministerio de la Mujer en ese momento, y lo más que ellos pudieron llegar fue a establecer una media de que por cada mujer asesinada habían 3 huérfanos del feminicidio. 3 por cada uno. Pero era una media 3, pero en muchos casos, como ellas incluso pudieron documentar, por ejemplo, en Villa Altagracia, eso lo recuerdo perfectamente, había una madre que eran 7, eran 8, pero era un estimado, porque todavía a este momento nosotros no sabemos cuáles son esos niños olvidados, que probablemente son esos que después salen a delinquir, porque el Estado, las políticas públicas, no hay protección, no hay por un seguimiento, abandono no hay absoluto, intervención hay un abandono. Y en el caso de de la seguimiento. niña ¿Y que- sabes qué? Esos muchachitos probablemente son los potenciales, no solamente agresores, sino que también terminan en la calle y terminan asumiendo actitudes delincuenciales. Son los mismos a los que muchos irresponsablemente, incluso desde los medios de comunicación, y siempre me cago de eso, dice, denle para abajo, pero nadie se detiene a ver cuál es la Conocer historia de que ese hay muchacho. detrás de cada uno de esos niños. Y en el caso de la niña que usted comentó, porque ahí podemos ver, no sé si Taira también lo pudo descubrir, qué le pasa a los varones y qué le pasa a las hembras. Así es. Así. En el caso de las niñas, fíjate que la mayor deserción escolar en el estudio está en los muchachos, Los varones. en los Los niños, varones. adolescentes, sexo masculino. Es donde más deserción, patrón que es recurrente en sentido muchos general en el aspectos, país. Y las niñas se mantienen en el sistema.
Pero el caso de las niñas, hay muchos riesgos de abuso sexual, hay muchos riesgos de acoso sexual, han tenido que movilizarlas de centros educativos, también en los centros la sacan porque salió embarazada o porque se juntó con un adulto, que es un abuso, porque dice, no, se casó, pero ¿qué fue lo que se casó? O sea, un hombre adulto con una niña, eso es un abuso sexual, ¿no? Entonces, todos estos casos también entran en ese escenario, ¿no? Yanira, nosotros como terapeutas sabemos el impacto que tiene el rechazo, tienen el rechazo y el abandono. Y los niños asumen la muerte. Los niños asumen la muerte como un abandono, o sea, y tanto peor aún cuando es porque uno de los padres, usualmente el varón, porque no es que no exista, este homicidio por parte de una mujer, pero los mayores registros son de casos contrarios, de hombres que matan a las mujeres. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? O sea, tenemos esto. ¿Qué hacemos con este resultado? Bueno, ¿Para dónde vamos con esto? Una preocupación de la Fundación Vida Sin Violencia es que estamos en un periodo electoral y no hemos escuchado, aparte de María Teresa Cabrera, a ningún candidato presidencial referirse ni a los feminicidios ni a los huérfanos. Pero si tú quieres, yo te digo por qué. Eso no da voto. Porque eso no da voto. Porque yo no me puedo tomar foto con un huérfano de feminicidio. Ni con un muerto tampoco. Yo no puedo tomar una Ni foto puedo hablar en contra de los hombres feminicidas, porque fíjate que hay una tendencia ahora religiosa a decir que no existen los feminicidios, que no existe la violencia de género. Exacto. Que no es verdad que eso se deba llamar feminicidio, porque eso es simplemente un homicidio cualquiera. Contra una mujer. O sea, pero no es un feminicidio. Hay un afán en términos de una tendencia ideológica vinculada a determinados fundamentalismos religiosos que se quiere esconder, se quiere invisibilizar todo eso. Mientras tanto, esto está haciendo que estos muchachos sean cada vez menos visibles. Claro. Antes de salir al aire, yo le comentaba a Yanira, hay otra modalidad de violencia que está siendo penosamente incrementando, que es la violencia vicaria. Así es. Y se han dado varios casos en el país donde asesinan al hijo, a la hija, para dañar a la madre. Pero ustedes quieren ver un ejemplo más terrible de lo que es esa hipocresía y de lo que es esa indiferencia. Eso es un caso reciente, muy reciente, del caso de incesto en Jarabacoa, de la niña de 15 años que fue violada por su padre biológico y por su abuelo. Y esa muchachita embarazada, está embarazada en este momento. Eso fue entrar y salir a los medios desde el morbo y ya, eso no es noticia. Obligada a parir. A mantener ese embarazo. Pero ya nuestro código penal, que es obsoleto, que es anacrónico, ya de eso no se habla. Oye, ya no se habla tampoco del tema de las 3 causales. Y eso también es una situación. Pero que ese bebé no tiene la culpa, Ivonne. Eso es lo que te dicen, ese niño no tiene la culpa. Dime, ¿por qué obligar a parir esa niña con 15 años, violada desde los 10 años por su padre y por su abuelo? Yo he tenido experiencia de parir con adolescentes que es su hermano víctima de incesto. Y yo me quedé impresionada porque esta chica da luz y quieren que ella amamante a su bebé. Y entonces la reconocen como una mala madre porque no amamantaba a su bebé. Porque no lo rechaza. De 14 años, embarazada por su papá. O sea, hay cosas que yo me quedo... Yo recuerdo cuando yo sin palabras. Lo que pasa es que el tema, pero además de eso, que no se nos olvide el señalamiento y el estigma. Algo hizo ella que lo provocó. Bueno, ¿por qué lo dice ahora? ¿Por qué no lo dijo antes? Sí, pero ¿te acuerdas el caso de la jueza? O peor aún. Que dijo,
fue un caso de éxito, ahí todos están felices con ese niño. Bueno, tú tienes y el ese papá la caso, violó. y yo Es que hay recuerdo, que seguir sensibilizando. yo O sea, para que recuerdo- una jueza todos a los nivel público diga una actores del cosa así. sistema. Ustedes tienen ese. Yo recuerdo en una ocasión, wow. cuando yo trabajaba en una institución internacional, que me tocó visitar un hogar de paso en Boca Chica, y había una niña de 9 años, que yo la veía jugando con muñecas, hasta que se volteó y le vi, o sea, el barrigón más grande que ella. Y cuando era en una institución de monjas, cuando pregunto, un primo la había violado. ¿Y qué hizo la familia? Le dijo, ese problema es suyo, y le entregó a la niña, al primo, que seguía y recurría, aún embarazándola, violándola. Y esa niña se salvó porque la dejaba trancada, porque los vecinos le rompieron la puerta, sacaron a la niña y llevaron a la niña a esa institución. La niña vivía aquí en Santo Domingo y la desaparecieron porque su Nosotros familia se la tenemos- soltó a su violador. Nosotros tenemos cualquier cantidad de casos. ¿Dónde está lo valioso de este estudio, Yanira? Lo primero es que es una confrontación al propio sistema. O sea, ustedes dicen que no, miren, ahí está. la información. Mírenla ahí. ¿Qué ustedes van a hacer con esta información? Pero no es que en este gobierno, que en aquel gobierno, que en el otro gobierno. No. O sea, esto no se veía. Es el sistema. Ya se está viendo. Es el Ok, sistema. aquí está. ¿Qué ustedes van a hacer con esto? Porque esto es un tema de salud pública. ¿O no? Totalmente. Claro. Una Es un tema de urgencia, salud. es una un tema de salud urgencia, pública. es una urgencia nacional. Exactamente. Y Zoila, no y es un solo un tema- tema de salud pública. y de Es educación. un tema de desarrollo, Sí. de perspectiva de desarrollo. ¿Cómo tú me puedes hablar a mí de un país con un Producto Interno Bruto más alto en la región? Uno de los países en vías de desarrollo de la región que tiene los problemas tan graves a nivel social, de violencia, de huérfanos de feminicidio, que no son atendidos por un Estado que le dice al mundo que es rico. Empecemos Exacto. porque no son vistos. No son No vistos. son vistos. Es lo que te digo. Entonces, Pero ¿cómo tú además, no puedes estamos como hablando de Estado seguir víctimas cuando contando hay con eso? letalidad. Pero ¿qué pasa con estos niños que sus mamás siguen vivas hasta que finalmente consiguen matarla? Y es un trauma, o sea, es un trauma que no evoluciona porque es un trauma que no se trata desde el día uno. Entonces, Pero Perdón, somos y uno que- de los países con las más altas tasas de feminicidios de América Latina. claro. Tenemos el Producto Interno Bruto alto y tenemos las altas tasas de violencia de género en América Latina, de mujeres que matan casi diario en América Latina. Y hay una Claro. situación, la Procuraduría General de la República, que es la responsable de tener las estadísticas al día, si buscamos en su página web, vemos que están hasta junio del año pasado. Estamos en febrero. O sea, las de ahora, ¿Eh? las que pasaron después de junio, no han pasado. entonces tú te encuentras Aún que no pasa. esa misma O sea, Procuraduría no está General de la actualizada, ¿no? República Desconozco las razones. tiene de manera muy pírrica, Deyanira, tú debes conocer lo que es el Centro de Atención a Mujeres de Violencia, el de la Hostos. Sí. Óyeme, con unas limitaciones y con un grupo de terapeutas ahí. Eso no importa. Óyeme, que eso es. Eso no importa. No, pero ni siquiera, o sea, y ese es un centro que funciona. Pero Funciona muy funciona, bien, tiene- pero funciona por la decisión de esas de quien lo mujeres, dirige. por su Bueno, sensibilidad. Permite, Pero perdón, no- a mucho orgullo, nuestra fundación nació en ese centro. Ah, sí. De ver la labor maravillosa que Claro. hace el Centro de Atención a Sobrevivientes de violencia. violencia. No, Y suficiente, lamentamos siempre pero que buena no práctica. hayan recursos económicos para Porque multiplicarlo en no el se país. replica. Igual Como, pasa como el con Centro la Conductual de Intervención de Hombres, que también Eso debería también estar a nivel pasa que nacional. el Centro de Centro Atención a Hombres Conductual de tampoco. Intervención de Hombres quieren desnaturalizarlo y asumir que no un tema político, es como que el juez te manda que tú cojas una charla. No, es que con asuntos de violencia, uno, no se negocia, no se concilia No. y no se resuelve con charlas. Y lo que se da, o sea, lo que tiene resultados tangibles, hay que multiplicarlo. Ahora la pregunta, Pero no hay ese recursos centro? para eso. Como La ese pregunta centro, para por el ejemplo. cierre. ¿Hay esperanza? Ay, Hay esperanza. Bueno, yo nunca la pierdo. claro.
Yo digo que no podemos quedarnos de brazos cruzados. No, yo no estoy preguntando si nos quedamos de brazos cruzados. Yo estoy hablando de esperanza. Yo creo que hay esperanza cuando instituciones como Vidas Sin Violencia sean tan valientes desde la sociedad civil y evidenciar lo que está pasando, porque nosotros tenemos una falta de criterio, de visión y de autocrítica en las instituciones del Estado. No nos miramos, no nos evaluamos, no nos sentamos a decir qué no estamos haciendo bien, qué necesitamos modificar, porque siempre cuando hay alguien que habla y siempre mira y señala, esta es del gobierno pasado, esta es porque está aburrida, eso porque... No. Y aquí no se trata de partidos políticos, aquí se trata de huérfanos de los feminicidios. Que no tienen ningún color ni que preferencia. necesitan urgente atención, sí o Pero sí. es que los huérfanos no lo Atención especializada. Y protección. Especializada. Y protección. Y Mucha protección. sensibilización. Pero Total. sensibilización desde el reportero que va a cubrir la noticia hasta la jueza que dice, no, pero esas son dos gente que se quieren. Pero eso era el otro asunto también. ¿Cuál es el protocolo para los reporteros? ¿Cuánta irresponsabilidad a través de muchos medios de ¿Cómo tú te comunicación sientes? en el tratamiento del tema? Hay un protocolo. Y son Existe tan el protocolo. revictimizantes. pero no lo y tan implementan. terribles. Perdóname. Ni lo implementan ni acuden a saber cómo se implementa. Termino diciendo, cito a la doctora Vanessa Espaillat. Vanessa Espaillat convocó a los periodistas, a 100 periodistas, a un seminario donde estarían recibiendo la información de cómo tratar estos temas de cara a la prensa para no revictimizar. La invitación era para 100, acudieron 10. Bye, hasta mañana. Solo